Tema introductorio, percepción visual y diseño. Aquí al lado derecho superior, bajo el título, están las palabras claves del tema que vamos a presentar. Comenzamos nuestra introducción con dos preguntas que describimos en esta diapositiva y se relacionan con dos hechos correspondientes ineludibles: percepción y diseño. Para responder a esta pregunta iniciamos una primera reflexión a partir de esta imagen. Aquí Magritte, artista surrealista belga, siglo pasado, nos muestra toda la complejidad de la percepción humana. Vemos un enorme ojo completamente aislado, un ojo que contempla al espectador. El ojo es la frontera entre el mundo interior y el exterior. Aparece como levitando una pupila redonda negra al centro, que como si se tratara de un sueño está flotando sobre un cielo con nubes. Todo el iris es ese cielo y nos recuerda la forma tridimensional y convexa que tiene el mundo, mientras que la imagen de la pupila es totalmente plana. O sea, todo muy enigmático y misterioso. ¿Cómo es la percepción visual? Y es en ese mundo donde el diseñador gráfico elabora sus realidades visuales. La palabra percepción tiene un origen y significa obtenido por captura o captación. Pero hoy, con todos los estudios que existen, tiene un significado muy distinto. El planteamiento más consensuado de la comunidad científica es que la experiencia visual es una construcción mental. El cerebro construye una experiencia visual con lo que les llega a los ojos, pero no es fiel a lo que allí ocurre. Hay una diferencia entre lo que ocurre en nuestros órganos sensoriales y la vivencia perceptual. Como dice Canisat, la experiencia visual es el resultado de una serie de mediaciones. Las respuestas a las preguntas que hacemos están contenidas en este artículo, principalmente en este artículo de Pedro Maldonado, que se denomina Percibimos de manera fiel la realidad. Chileno, ¿verdad? Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Pensilvania. Actualmente profesor de la Universidad de Chile. Recomiendo su lectura complementaria, pero para realizarla más adelante. Lo mismo que la de los otros que están aquí. Otra eminencia muy importante, a mi lado izquierdo, del profesor Humberto Maturana, biólogo, doctor de la Universidad de Harvard y Premio Nacional de Ciencias del año 1994. Y por el lado derecho, Donald Hoffman, también doctor en Ciencias Cognitivas de la Universidad de California. Todos estos estudiosos van a tener lecturas complementarias que hacer. El caso Galileo. El caso Galileo refleja una época del Renacimiento relacionada estrechamente con la Revolución Científica. Su nombre se relaciona con otros connotados de su tiempo como Bacon, Kepler, Descartes. Galileo fue un pionero de la investigación experimental y el primero en utilizar el telescopio. E incluso fue capaz de construir sus propios telescopios. La pregunta que hacemos, de las dudas que tenemos de cómo ve Galileo, ¿ya? Que nos hacemos aquí, ¿cuánto le cuesta ver a Galileo? Deberíamos hacerlas todos, nosotros. ¿Cuánto nos cuesta ver? Es una pregunta reflexiva que nos debería llevar a darnos cuenta de nuestra particular realidad de ver.
Se podría hablar de la percepción desde el punto de vista biológico, filosófico, cognitivo, pero la realidad perceptiva para nosotros como diseñadores es del tipo fenomenológica, tal como la propusieron los teóricos de la Gestalt. Aparece ante nosotros el mundo y lo experimentamos espontáneamente. En relación a la hipótesis de en cuánto le cuesta ver a Galileo, escribió a sus amigos sobre cómo percibía Saturno y las conjeturas a las que llegó en pleno siglo XVII, con escasos instrumentos y tecnología, están ilustradas aquí abajo. En la primera instancia creyó haber visto, cierto, 3 estrellas, 2 chicas al lado de una grande, con una especie de orejas. Un año después, ¿verdad? Veía una forma, Saturno con la forma de una aceituna. Y después, 24 años después, veía estas 2 elipses oscuras, negras, alrededor de un globo, ¿verdad? Bueno, ¿a qué conclusiones llegamos en este caso? Ver Saturno en el espacio no debe ser fácil, como cualquier objeto que podamos observar hoy día. La profundidad deforma o engaña perceptivamente. Un plato redondo puede verse ovalado desde la distancia y desde un cierto punto de vista. Filippo Brunelleschi inventó la perspectiva para que los artistas pudieran reproducir sus figuras y objetos tal y como los percibe los humanos, es decir, desde un punto de vista y sobre un plano. Bueno, estas características que aparecen aquí abajo, ¿verdad? Y que resumen de alguna manera lo que hemos estado diciendo acá, que la percepción visual es enigmática, es individual e interpretativa. Va a depender siempre de nuestros archivos memorísticos, de nuestras experiencias, ¿verdad? Y por lo tanto, estas características son claves para entender la percepción visual. El caso Kanaqua. El caso Kanaqua es una manera práctica de ilustrar lo que puede ocurrirle a un diseñador que no está atento a sus percepciones visuales. Aquellas que ocurren cuando maneja imágenes sin estar consciente cómo aparecen ante su ojo y pensamiento. Aquí vemos que el producto es un agua de manantial, como dice que arriba, la más cara del mundo, con una serie de características y propiedades, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un empresario que está comprometido y haciendo un negocio con muchos miles de dólares por un servicio de diseño contratado que podría interpretarse como poco profesional y negligente. Las preguntas están para ser reflexionadas, discutidas y compartidas entre sus compañeros. Observe la bandera, describa, compárela con las etiquetas del que hizo el diseñador de estos envases. Describa lo que ve aquí y cómo nos demuestra perceptivamente y qué nos demuestra perceptivamente este caso. Las respuestas son las siguientes. La hoja de arce, aquí tenemos la bandera, tiene esa forma simplificada y simétrica y está muy bien. Es lo más distintivo de la bandera de Canadá, su hoja de arce con 11 puntas de color rojo sobre un fondo blanco que adorna el centro de la bandera. Esta síntesis icónica de la hoja
hace referencia a la naturaleza y la flora propia del país y fue diseñada por este señor. Y hay toda una historia detrás de esto. La verdad que hubo 3 diseñadores que se encargaron de la bandera y al parecer Jacques Saint-Cyr fue el que diseñó la hoja. Como dato curioso, hay que saber que el diseño de la hoja de arce fue decidido tras realizar numerosas pruebas en un tubo de aire para determinar cuál era el diseño de la hoja que menos se distorsionaba cuando se ondeara al aire, optando así por un diseño más definido, plano, minimalista. Pero el problema no está aquí. El problema está en la ingenuidad del diseñador. Hacer cambios de figura y fondo sin hacer testeo de visualidad y no preguntarle a la gente qué es lo que ve en definitiva, fue su error. La ceguera visual es una agudeza en Chenar. Los diseñadores debemos ser agudos en la percepción. La representación objetual es el habla de un diseñador y no podemos cometer errores. Lo visual tiene su gramática como el lenguaje y otras codificaciones. En el diseño gráfico, como todo lo que se diseña, contiene una forma creada y que está destinada a ser vista. Y si está destinada a ser vista, a ser interpretada por un perceptor. Destacamos aquí el gran afiche de Shigeo Fukuda, diseñador gráfico japonés, que tuve la oportunidad de conocer. Demuestra el desafío de todo diseñador. Por eso pongo este ejemplo. Comunicar visualmente de manera rápida y fácil. Esa es la esencia del diseño gráfico. La gente no tiene tiempo y su capacidad de atención puede ser fugaz y desinteresada, como pasa aquí con estas personas, que puede ir circulando frente a algo, en este caso un manifiesto de un gran tamaño, y no atenderlo. La imagen del cartel debe cumplir con 4 condiciones de una percepción publicitaria como esta. Se conoce con la sigla IDA o la fórmula IDA. Llamar la atención, debe verse. Y este señor, lo que tiene que haber ocurrido es que le llamó la atención. Despertar el interés significa que si le llamó la atención, se acerca. Producir el deseo de conseguir lo que ahí se señala, es decir, a ver qué información o mensaje me está diciendo. Y obviamente llegar finalmente a la acción. Esta persona actúe en consecuencia. Eso es entonces lo que se conoce como la fórmula AIDA. En resumen, ¿por qué tenemos que estudiar percepción y qué relación tiene con el diseño? Que era la pregunta que nos hacíamos al comienzo. Esta es una respuesta que cada uno de ustedes tiene que construir a partir de sus propias experiencias visuales y aprendizaje. Estamos seguros que percepción y diseño están estrechamente relacionados y es pertinente con la actividad del diseñador gráfico. Por eso los invito a que lean el artículo Ojo, pensamiento visual del diseñador Hollheimer, diseñador alemán. Él dice: vivimos hoy una era de la imagen, pero no siempre fue así. Les recomiendo la lectura, es muy interesante, porque está hecha por un diseñador gráfico famoso.
y que la puedan hacer para esta primera semana de clase. Les aclarará muchas cosas sobre la profesión y lo que van a estudiar. Finalmente cierro diciéndoles que el objeto que produce un diseñador debe ser visto. Ojalá de Gustavo. Gracias.